Hola, hola amantes del amigurumi, del set de Navidad 2024 vamos a hacer hoy el Grinch. Estaremos utilizando hilo de algodón de 6 hebras en color verde, blanco, rojo y un poquito de verde más oscuro para los detallitos de la cara. Los ojitos de seguridad son número 10 y trabajaremos con un ganchillo de 2,5. Comenzamos en color verde haciendo un anillo mágico y dentro de él 6 puntos bajos. Cerramos la primera vuelta con un puntito deslizado. En la vuelta número 2 vamos a hacer 6 aumentos. En la vuelta número 3 hacemos una secuencia de un punto bajo seguido de un aumento. Lo repetimos 6 veces y finalizamos con 18 puntos en total. En la vuelta número 4 hacemos una secuencia de 2 puntos bajos seguidos de un aumento y al finalizar tendremos 24 puntos en total. En la siguiente vuelta hacemos una secuencia de 3 puntos bajos seguidos de un aumento. Repetimos 6 veces y tendremos 30 puntos en total. En la próxima vuelta comenzamos haciendo 2 puntos bajos seguidos de un aumento. Luego hacemos una secuencia de 4 puntos bajos seguidos de un aumento y lo repetimos 5 veces. Al finalizar hacemos 2 puntos bajos y tendremos 36 puntos en total. En la siguiente vuelta hacemos una secuencia de 5 puntos bajos seguidos de un aumento y al finalizar tendremos 42 puntos en total. Comenzamos la siguiente vuelta haciendo 3 puntos bajos seguidos de un aumento. Luego hacemos una secuencia de 6 puntos bajos seguidos de un aumento y lo repetimos 5 veces. Al finalizar hacemos 3 puntos bajos y finalizamos la vuelta con 48 puntos en total. Desde la vuelta 9 hasta la número 12 vamos a hacer solo puntos bajos manteniendo el número de puntos. En la vuelta número 13 hacemos una secuencia de 7 puntos bajos seguidos de un aumento. Al finalizar tendremos 54 puntos en total. Ahora vamos a hacer 2 vueltas de solo puntos bajos, la número 14 y 15, manteniendo el número de puntos en 54. En la siguiente vuelta hacemos una secuencia de 7 puntos bajos seguidos de una disminución. Esto lo repetimos 6 veces y al finalizar tendremos nuevamente 48 puntos en total. En la siguiente vuelta hacemos solo puntos bajos. En la vuelta 18 vamos a hacer una secuencia de 6 puntos bajos seguidos de una disminución. Repetimos 6 veces
y al finalizar tendremos 42 puntos en total. En las vueltas 19 y 20 vamos a hacer solo puntos bajos manteniendo el número de puntos. En la próxima vuelta hacemos una secuencia de 5 puntos bajos seguidos de una disminución. Repetimos 6 veces y finalizaremos con 36 puntos en total. En la vuelta 22 hacemos solo puntos bajos manteniendo el número de puntos. En la vuelta 23 hacemos una secuencia de 4 puntos bajos seguidos de una disminución. Repetimos 6 veces y al finalizar tendremos 30 puntos en total. Para dar rigidez a la base, podemos recortar un círculo del mismo tamaño de cartón, preferiblemente plástico, o puede ser foamy. En la vuelta 24 hacemos solo puntos bajos, 30 puntitos. En la vuelta 25 hacemos una secuencia de 4 puntos bajos seguidos de un aumento, repetimos 6 veces y tendremos 36 puntos en total. En la vuelta 26 hacemos una secuencia de 5 puntos bajos seguidos de un aumento. Al finalizar tendremos 42 puntos en total. En la vuelta 27 comenzamos haciendo 3 puntos bajos seguidos de un aumento. Luego hacemos una secuencia de 6 puntos bajos seguidos de un aumento y repetimos 5 veces. Al finalizar hacemos 3 puntos bajos. En la vuelta 28 vamos a hacer una secuencia de 7 puntos bajos seguidos de un aumento. Repetimos 6 veces y tendremos 54 puntos en total. Desde las vueltas 29 hasta la 31 vamos a hacer solo puntos bajos, 54 puntos en cada vuelta. En la vuelta 32 vamos a hacer 7 puntos bajos seguidos de una disminución. Repetimos 6 veces y al finalizar tendremos 48 puntos en total. En la próxima vuelta comenzamos haciendo 3 puntos bajos seguidos de una disminución. Luego hacemos una secuencia de 6 puntos bajos seguidos de una disminución y lo repetimos 5 veces. Al final hacemos 3 puntos bajos y tendremos 48 puntos en total. En la vuelta 34 hacemos una secuencia de 5 puntos bajos seguidos de una disminución y al finalizar tendremos 36 puntos en total. Desde la vuelta 35 hasta la 40 vamos a hacer solo puntos bajos, 36 puntos en cada vuelta.
En la vuelta 41 comenzamos haciendo 2 puntos bajos seguidos de una disminución. Continuamos con una secuencia de 4 puntos bajos seguidos de una disminución y la repetimos 5 veces. Al final hacemos 2 puntos bajos y tendremos 30 puntos en total. En la vuelta 42 hacemos solo puntos bajos manteniendo el número de puntos. En la próxima vuelta vamos a hacer una secuencia de 3 puntos bajos seguidos de una disminución, repetimos 6 veces y al finalizar tendremos 24 puntos en total. Ahora vamos a colocar los ojitos de seguridad. Comenzamos desde la vueltita número 1, subimos contando y colocamos los ojitos de seguridad entre las vueltas 35 y 36 con 5 puntitos de distancia. La naricita la vamos a hacer con un color verde un poco más oscuro. Entramos de adentro hacia afuera por un puntito más abajo de donde colocamos los ojos. Y tomamos 2 puntitos hacia abajo, pasando varias veces de esta forma. En color negro hacemos la forma de la boca.
Para los detallitos del ojo voy a dividir 3 hebras a un lado y 3 hebras al otro. Si tienes hilo de 3 hebras negro, puedes utilizarlo.
Terminados los detalles de la cara, ya podemos rellenar. Seguimos con el tejido y para la vuelta 44 hacemos una secuencia de 2 puntos bajos seguidos de una disminución. Al finalizar tendremos 18 puntos en total. En la vuelta 45 hacemos solo puntos bajos manteniendo el número de puntos. En la vuelta 46 hacemos una secuencia de un punto bajo seguido de una disminución y al finalizar tendremos 12 puntos en total. En la vuelta 47 vamos a hacer solo 4 disminuciones y el resto de los puntos los dejamos sin tejer. Al finalizar podemos cortar el hilo. Nos vamos a ayudar de la agujita lanera para tomar todas las hebritas delanteras que tenemos. Al terminar alamos bien y ya hemos finalizado la cabecita. Introducimos la aguja por el medio y podemos perder el hilo. Con hilo del mismo color del cuerpo, vamos a hacer los detallitos arriba de los ojos.
Ahora vamos a hacer el gorro. Comenzamos en color blanco haciendo 41 cadenas. Acomodamos bien nuestras cadenas y nos vamos al punto número 1. Allí vamos a unir con un puntito deslizado. Tomamos lazada, nos vamos al siguiente punto y hacemos un medio punto alto. Alrededor de esta vuelta vamos a repetir un puntito deslizado y en el siguiente punto un medio punto alto. Esta sería la vuelta número 2. Acá ya estamos finalizando. Nos tocaría hacer el último medio punto alto y el último punto deslizado de esta vuelta. Así estaríamos finalizando la vuelta número 2. Pero vamos a continuar tejiendo exactamente igual un medio punto alto y un punto deslizado para las vueltas 3 y 4. Acá estamos finalizando con el último puntito deslizado de la vuelta número 4. Este hilo ya lo podemos cortar y dejamos suficiente para coser al cuerpo en un futuro. Este es el lado donde finalizamos el tejido, en blanco. Vamos a agarrar del otro lado, donde comenzamos en las cadenas y la vuelta número 1, por allí es que vamos a ingresar el hilo rojo. Ingresamos el hilo y subimos con 2 cadenas. Alrededor de esta vuelta vamos a hacer solo puntos altos. Estamos del lugar donde comenzamos y nos deberían salir, tomando solo las hebritas de la parte de arriba, 40 puntos altos. Serían 40 puntos altos más las 2 cadenitas que tenemos al inicio. Al finalizar en todas las vueltas cerramos con un puntito deslizado, subimos con 2 cadenas y la primera disminución la vamos a hacer así. Tomamos lazada, ingresamos el ganchillo y cerramos las 3 hebritas que tenemos. Esa va a ser la primera disminución, solamente lo hacemos así al inicio. Luego de esto vamos a hacer 8 puntos altos.
Luego debemos hacer una disminución. Tomamos lazada, sacamos y cerramos los dos primeros. Tomamos lazada, entramos en el siguiente punto, nos quedarán 4 hebras en el ganchillo y las cerramos. Todo junto. Así van a ser las siguientes disminuciones. En esta vuelta vamos a hacer una disminución y 8 puntos altos 4 veces. Recordemos que las disminuciones las vamos a hacer de esta forma. Al finalizar, como en todas las vueltas, vamos a cerrar con un puntito deslizado. Subimos con 2 cadenas y en la siguiente vuelta vamos a hacer una secuencia de una disminución y 7 puntos altos, pero recuerden que la primera disminución siempre es así. Tomamos lazada, sacamos y pasamos todas las hebritas. Seguimos con 7 puntos altos y esa sería la primera secuencia de 4 que debemos hacer. Es una disminución y 7 puntos altos, una disminución, 7 puntos altos, una disminución, 7 puntos altos, una disminución, 7 puntos altos. Al finalizar cerramos con puntito deslizado. Subimos con 2 cadenas y en esta vuelta vamos a hacer una secuencia de una disminución y 6 puntos altos que repetimos 4 veces. Así vamos a continuar haciendo el resto del gorro. En esta vuelta sería una disminución y 6 puntos altos. En la siguiente vuelta hacemos una disminución y 5 puntos altos. Luego 4, 3, 2, 1 y solo disminuciones. Acá se ve cómo nos ha quedado. En la segunda vuelta en rojo hicimos una secuencia de una disminución y 8 puntos altos. En la tercera vuelta en rojo hicimos una secuencia de una disminución y 7 puntos altos. Luego una disminución y 6 puntos altos. Luego 5, 4, 3, 2
Y acá quedamos en una secuencia de una disminución y un punto alto. Vamos a hacer la última vuelta, subimos con 2 cadenas y hacemos 4 disminuciones. Al finalizar cerramos con un puntito deslizado y ya podemos cortar el hilo. No es necesario dejarlo largo. Ahora vamos a hacer en color blanco la bolita de la punta del gorro. Comenzamos haciendo un anillo mágico y subimos con 2 cadenas. Si queremos lo podemos hacer con lana. Ahora vamos a hacer punto puff. Tomamos la hebra, ingresamos dentro del anillo mágico y alamos. Y así vamos a hacer 5 veces. Esta es la segunda, tercera, cuarta, quinta. Ya podemos cerrar todo, pasamos por todas las hebritas y cerramos. Este punto puff lo podemos hacer 4 o 5 veces al gusto. Vamos por la segunda. Tomamos la lazada, sacamos. Esta es la primera vez. Segunda, tercera, cuarta, quinta. Cerramos todas las hebritas y cerramos totalmente. Lo hacemos 2 o 3 veces más. Cerramos el anillo mágico y nos vamos al puntito número 1 y podemos cerrar con puntito deslizado. Acá ya podemos cortar el hilo y dejamos suficiente para coser. Acá lo voy a estar haciendo con esta lana. Al finalizar con ayuda de la agujita lanera tomamos un puntito del tejido en blanco y luego un puntito del gorrito del tejido en rojo. Alamos bien para que quede la bolita en la base bien ajustada. Luego damos unas vueltitas alrededor y escondemos el hilo.
Enhebramos la aguja lanera con el hilo blanco que habíamos dejado al inicio del gorrito y cosemos tomando un punto del gorro y un punto del Grinch. Ahora vamos a hacer la bufanda en color blanco y rojo. Comenzamos con el hilo blanco haciendo 5 cadenas. Ahora vamos a tejer de vuelta. Dejamos los 2 primeros puntos sin tejer y a partir del tercero vamos a hacer 3 medios puntos altos. Subimos con 2 cadenas. Damos vuelta al tejido. Del otro lado tomamos lazada y hacemos 3 medios puntos altos. Así nos quedaría cada bloque de blanco y cada bloque de rojo. Ahora vamos a ingresar el color rojo y ya podemos cortar este hilo blanco. Subimos con 2 cadenas y vamos a repetir exactamente lo mismo que en el blanco. Damos vuelta al tejido. Mientras tanto vamos a ir escondiendo esta hebrita roja y hacemos 3 medios puntos altos. Esa hebra roja que sobresale ya la podemos cortar. Acá subimos con 2 cadenas, damos vuelta al tejido nuevamente y hacemos 3 medios puntos altos. Ingresamos con el color blanco, cortamos la hebrita roja y la podemos esconder. Subimos con 2 cadenas y repetimos el procedimiento. Damos vuelta al tejido, vamos escondiendo el hilo que nos queda en blanco. Hacemos 3 medios puntos altos. Este hilo blanco que nos queda ya lo podemos cortar. Subimos con 2 cadenas, damos vuelta al tejido, hacemos 3 medios puntos altos. Entramos con el hilo rojo y repetimos el procedimiento. Esto lo vamos a hacer hasta tener el largo deseado. Yo he hecho 10 en blanco y 9 en rojo, porque comencé y terminé con blanco.
Acá ya hemos terminado. Los hilos que quedan de un lado, que ya hemos escondido previamente, los que veníamos escondiendo con el tejido, los vamos a cortar. Y los del otro lado los vamos a esconder con ayuda de la agujita lanera. Así hacemos con todos y terminaríamos la bufanda. Ahora vamos a hacer el brazo y la mano y vamos a comenzar por los dedos. Los vamos a hacer igual como hicimos los deditos de Divertilápiz. En color verde hacemos 6 cadenas. Dejamos la primera cadenita sin tejer y a partir de la segunda vamos a hacer 5 puntos deslizados. Tomamos y deslizamos. Tomamos la siguiente hebrita de la otra cadena y deslizamos. Este sería el número 2, el número 3, 4 y 5. Ese sería el primer dedito. Ahora repetimos, subimos con 6 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5. Las estoy haciendo muy tensas. Háganlas un poquito más flojitas. Dejamos el primer puntito sin tejer y luego comenzamos a tejer de vuelta 5 puntos deslizados. Este sería el quinto y el último y terminamos con el segundo dedito. Vamos a hacer el tercero y el cuarto de la misma forma. Subimos con 6 cadenas. Vamos a tejer de vuelta dejando el primero sin tejer. Tomamos una hebrita y hacemos 5 puntos deslizados de regreso. Ahora hacemos el cuarto dedito, subiendo 6 cadenas. Dejamos uno sin tejer y hacemos 5 puntitos deslizados de vuelta. El quinto dedo sería el pulgar, por eso lo vamos a hacer más cortito, subiendo con 4 cadenas solamente. Dejamos la primera sin tejer y a partir de la segunda hacemos 3 puntos deslizados nada más. Ahora subimos con 2 cadenas. Nos vamos del otro lado al primer puntito. Unimos con un puntito deslizado. Y aquí vamos a dar vuelta al tejido. Ya no vamos a seguir tejiendo hacia la derecha, sino comenzamos hacia la izquierda.
como hacemos en todos los tejidos normalmente. Subimos con una cadenita. Ahora de vuelta vamos a hacer 7 puntos bajos. Los 2 primeros puntos vamos a tomar solamente la hebrita trasera porque son las cadenas al aire que hicimos. Ese sería el primero. Vamos por la segunda cadenita al aire que hicimos, tomamos la hebrita trasera y hacemos otro punto bajo. De allí en adelante vamos a tomar la parte de arriba de los deditos. Este es el dedito, tenemos arriba una hebra y lo tomamos. Vamos al otro dedito. En la parte de arriba del dedito, en la base, tenemos esta hebrita. Esa es la que vamos a tomar. Y así hacemos con cada dedo, haciendo 5 puntos bajos. Serían 5 puntos bajos en cada dedo y 2 puntitos en las cadenas que hicimos al aire. Acá hacemos el punto bajo del último dedito. Y ya hemos terminado esa vuelta. Esta sería la vuelta número 2. Ahora vamos a hacer 2 vueltas más de 7 puntos bajos cada vuelta. Acá debemos tener 7 puntos bajos, como dijimos anteriormente. 2 puntos bajos en las cadenitas que hicimos al aire y un puntito tomado por encima de cada dedo. Ahora vamos a trabajar por encima de esos puntos bajos que hicimos en la vuelta anterior. Esta sería la vuelta 3. Hacemos los 7 puntos bajos, el primero, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. En la vuelta 4 hacemos exactamente lo mismo y acá ya nos va quedando la forma de la mano. Ya finalizada la vuelta número 4, vamos a comenzar la vuelta número 5 haciendo una disminución. Hacemos una disminución y luego solo puntos bajos. Con 5 puntos bajos cerramos la vuelta número 5 y a partir de la vuelta 6 hasta la 10 vamos a hacer solo puntos bajos manteniendo el número de puntos en 6. Ya tenemos tejido todo el bracito, ahora solo vamos a cerrar. Acomodemos el brazo a ver cómo va a ir posicionado en el cuerpo. Considerando que el dedito pequeño sería el pulgar y es el que debe ir en la parte de adelante del cuerpo.
hacia donde está mirando la cara. Más o menos así. Y allí voy a presionar para ver cómo voy a unir, así. Y yo me voy a trasladar un poquito con puntos bajos para poder que me quede bien. Voy a hacer unos 2 o 3 puntitos. Ahora voy a hacer unos puntitos tomando el punto siguiente y el penúltimo para poder unir la parte frontal del tejido con la parte de atrás y poder cerrar. Por allí entramos por ambos tejidos, el frontal y el de la parte de atrás. Sacamos lazada y cerramos en un puntito bajo. Nos vamos al siguiente punto y hacemos lo mismo. Pasamos por delante, por detrás, sacamos lazada, cerramos en un punto bajo. Ya podemos cortar el hilo y lo dejamos suficientemente largo para coser al cuerpo. En el segundo brazo, la única modificación que va a haber es el dedito pulgar. En el primer brazo comenzamos haciendo los deditos largos con 6 cadenas. En este vamos a comenzar con 4 cadenas haciendo primero el pulgar. Tejiendo de vuelta dejamos el primer punto sin tejer y a partir del segundo vamos a hacer 3 puntos deslizados. De aquí en adelante si hacemos los otros 4 deditos con 6 cadenas. Para tejer de vuelta dejamos el primer punto sin tejer y a partir del segundo hacemos 5 puntos deslizados. Los siguientes 3 deditos van a ser iguales, haciendo 6 cadenas y 5 puntos deslizados de vuelta. Al finalizar los dedos subimos con 2 cadenas. Nos vamos al primer puntito, donde está el primer dedito, y hacemos un punto deslizado. Subimos con una cadenita al aire. Hacemos 2 puntos bajos tomando la hebrita trasera de las cadenitas al aire que hicimos en la vuelta anterior. Y mientras tanto vamos escondiendo esta hebrita que nos va quedando. Este es el primer punto bajo.
la otra cadena al aire, tomamos la hebra trasera y de allí en adelante hacemos 5 puntos bajos encima de los deditos, como les mostré en el bracito anterior. El resto del tejido va a ser igual. En la primera vuelta hicimos los deditos. En la segunda vuelta tomamos los puntitos bajos. Que es esta. En la tercera y cuarta vuelta también hicimos puntos bajos. En el siguiente hicimos una disminución al inicio y seguimos con puntos bajos todas las vueltas hasta el final, que unimos la parte delantera con la trasera con 2 puntitos bajos. Cortamos el hilo y ya podemos coser al cuerpo. Acá ya tenemos los 2 bracitos listos y la bufanda. Para coser los brazos al cuerpo, recuerden que el pulgar va a quedar en la parte frontal, hacia adelante, de esta forma. Los brazos los vamos a colocar entre las vueltas 22 y 23. Colocamos la bufanda como queremos que quede y tomamos una puntadita para fijar. Lo mismo con el gorrito, le buscamos la forma y lo cosemos con una puntadita. Este sería el resultado final del Grinch de nuestra serie de Navidad 2024. Recuerden que si quieren pueden colocar una cinta y servirán de colgantes. Si deseas ver más patrones originales de amigurumis en tutoriales totalmente gratuitos, recuerda suscribirte. Gracias por estar y nos vemos en el próximo proyecto.